Ok, este es el tema 4, cardiopatía isquémica. De acuerdo al MIR, este es el tema más importante de la asignatura. Debes centrarte especialmente en el manejo de la angina estable, tratamiento y estratificación del riesgo y en el manejo del síndrome coronario agudo. Empezamos. El primer enunciado es etiología de la cardiopatía isquémica. Etiología. La cardiopatía isquémica es la principal causa de enfermedad cardíaca en los países desarrollados. Se produce cuando existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Debajo de esto hay un cuadrito que dice factores de riesgo cardiovascular, los cuales están los no modificables y los modificables. Los no modificables es sexo masculino, la edad, que por ejemplo en el varón es mayor de 45 años, en la mujer es posmenopausia, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, que en los varones es masculino menor de 55 años y mujer menor de 65 años. Dentro de los modificables, entonces los no modificables es sexo, edad y antecedentes familiares o cardiopatía isquémica precoz. Y en los modificables hay dos cuadritos que es claramente establecidos y otros. En los claramente establecidos está el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, especialmente el aumento del LDL y la disminución del HDL, la obesidad, especialmente la abdominal, y el sedentarismo. En otros está la hiperhomocisteinemia, la hiperfibrinogenemia, aumento de la lipoproteína A, aumento de la proteína C reactiva, el aumento del péptido natriurético cerebral, muy importante lo que vimos en insuficiencia cardíaca, el gen ECA, la inflamación crónica o artritis reumatoidea, y el hiperparatiroidismo, no hipertiroidismo, sino el hiperparatiroidismo. Entonces hay un medio enunciado que dice causas de disminución del aporte y causas del aumento de la demanda, o sea, se divide en dos, como te dijo desde la etiología. En las causas de disminución del aporte hay tres: alteración del flujo coronario, alteración del contenido de oxígeno en la sangre y alteración en la autorregulación de la microcirculación. En la alteración del flujo coronario evidentemente está la arteriosclerosis coronaria, que es la causa más frecuente, trombos y vasoespasmo. Causas más raras son los émbolos coronarios, las arteritis, el estrechamiento de los orificios coronarios secundario a una aortitis sifilítica y en la lactancia las anomalías congénitas. En el punto número 2 está la alteración del contenido de oxígeno en la sangre. Hay anemia, elevación de la carboxihemoglobina e hipoxemia. Estas condiciones suelen disminuir el umbral isquémico en pacientes con lesiones coronarias moderadas. Y por último está la alteración de la autorregulación de la microcirculación, que es la angina microvascular previamente llamada síndrome X. En la otra es la causa de aumento de la demanda, ¿sí? En este caso tenemos la hipertrofia miocárdica, la sobrecarga ventricular, arritmias, hipertiroidismo, sobredosificación de drogas simpático-miméticas, etc. Cuando la causa de la isquemia miocárdica es un aumento de la demanda de oxígeno, la isquemia suele ser difusa, lo que se manifiesta en el electrocardiograma como un descenso generalizado del ST. Te repito, cuando la causa de la isquemia miocárdica es un aumento de la demanda de oxígeno, la isquemia suele ser difusa, lo que se manifiesta en el electrocardiograma como un descenso generalizado del ST con ascenso especular en ABR. En un paciente con enfermedad coronaria, un electrocardiograma, como he mencionado, implicaría que tiene estenosis en el tronco coronario izquierdo o en las tres arterias coronarias principales. Hay un recuadro antes de empezar el siguiente título que dice anatomía patológica. Entonces dice así: la arteria que más intensa y precozmente se afecta por la arteriosclerosis es la aorta, sobre todo la abdominal. En las arterias coronarias, la localización más frecuente es el tercio proximal de las arterias circunfleja y descendente anterior. La historia natural de las placas de ateroma coronarias comienza en la tercera década de la vida, o sea, tú, como placas pequeñas que tardan muchos años en evolucionar. Tras varias décadas, las placas van creciendo en contenidos de lípidos y obstruyen parcialmente la luz del vaso, produciendo, si la obstrucción es importante, una angina de pecho. Durante esta fase de crecimiento, las placas de ateroma tienen un núcleo lipídico grande formado por macrófagos M1 cargados de colesterol, células espumosas y una cápsula fibrosa fina.
presentando infiltrado de linfocitos Th1 que son proinflamatorios, expresión de interferón delta y metaloproteasas y microvasos. Estas placas tienen riesgo alto de rotura, es una placa inestable o vulnerable. La rotura de una placa libera el contenido lipídico a la luz arterial, lo que provoca la trombosis de la arteria, o sea, infarto agudo de miocardio. El tamaño de las placas de ateroma no es proporcional a su vulnerabilidad, de ahí muchos pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio no hayan tenido antes angina de pecho, placas pequeñas pero inestables. Posteriormente, la placa deja de crecer, el núcleo lipídico se reduce y su cápsula fibrosa crece en grosor gracias a factores de crecimiento de fibroblastos. El infiltrado cambia de linfocitos Th1 a Th2 y macrófagos M2, que son antiinflamatorios, y se expresa el TGF-beta y la interleuquina 10, creo que es el factor de crecimiento tisular beta y la interleuquina 10. Todo ello disminuye la probabilidad de rotura, o sea, es una placa estable. O sea, primero empieza una placa inestable y después se estabiliza, es una placa estable. Las placas estables pueden producir angina estable si obstruyen la luz del vaso lo suficiente o no producir clínica alguna. Las estatinas, como la simvastatina, la atorvastatina, los ARA2, como el losartán y el irbesartán, y el cese del tabaquismo, como tú, han demostrado favorecer la estabilización de las placas de ateroma. Muy bien, continuamos. Vamos con los conceptos de la isquemia miocárdica. La cascada de la isquemia se inicia con el defecto de perfusión, identificable solo mediante técnicas nucleares, una gammagrafía de perfusión miocárdica. Posteriormente, según se incrementa el defecto, aparecen alteraciones en la función diastólica. Hay una alteración de la relajación. El 80% de los infartos presenta un R4 a la exploración. El siguiente estadio es la disfunción sistólica, evidenciable mediante alteraciones de la contracción, hipoquinesia en ecocardiografía. Finalmente, se objetivan alteraciones en el electrocardiograma y por último, la sintomatología en forma de dolor anginoso. Entonces, la cascada de la isquemia miocárdica empieza con baja perfusión, hay una alteración diastólica, después hay una alteración sistólica, después una alteración electrocardiográfica y después existe la angina. El miocardio contundido o aturdido es aquel que tras sufrir una agresión isquémica transitoria, o sea, una oclusión de una arteria coronaria que luego se reperfunde, deja de contraerse y con el tiempo se recupera sin que se realice actuación alguna. Es por tanto tejido vivo no necrótico. El miocardio hibernado es aquel bajo una situación de isquemia crónica, estenosis coronaria severa, disminuye sus necesidades al mínimo y deja de contraerse para ahorrar energía, pero es viable y no necrótico. Se detecta mediante gammagrafía de perfusión o ecocardiografía de esfuerzo o estrés. Son zonas no activas que con el ejercicio o estrés farmacológico pasan a captar o contraerse respectivamente. El miocardio aturdido e hibernado son conceptos de autoprotección del miocardio frente a la isquemia en situación aguda y transitoria, miocardio aturdido, o frente a situación crónica, miocardio hibernado. La isquemia silente es la demostración de cambios en el electrocardiograma típicos de isquemia, sin que se acompañe de síntomas. Angina de pecho. Etiología. La causa más frecuente de angina de pecho es la arteriosclerosis coronaria y a su vez la angina es la manifestación más frecuente de la cardiopatía isquémica. En general, se calcula que cuando aparece isquemia con el ejercicio, la luz vascular está obstruida en un 70% por parte de la placa del ateroma, mientras que cuando existe isquemia en reposo supera del 80 al 90%. La angina de pecho estable. El dolor anginoso es un dolor opresivo, retroesternal irradiado a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o zona interescapular. Generalmente se acompaña de cortejo vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Náuseas, vómitos, sudoración fría, etc. Para que un dolor torácico se considere típico de angina, además de cumplir las anteriores características,
debe desencadenarse con el esfuerzo o estrés emocional y ceder con el reposo o con nitroglicerina sublingual. Si no cumple estas características, se denomina dolor torácico atípico. Por otra parte, para que la angina de pecho se considere estable, debe presentar siempre las mismas características: su duración, su intensidad y nivel de esfuerzo con el que se desencadenan los síntomas, y llevar sin cambios más de un mes. La duración del dolor suele ser inferior a 10 a 20 minutos. El diagnóstico es clínico, siendo una historia típica diagnóstica. La mejoría del dolor con nitratos orienta a angina, con antiácidos a patología péptica, o el aumento con los movimientos o con la presión a patología osteomuscular. Ayudan en la evaluación, pero no son determinantes en el diagnóstico. Por ejemplo, el espasmo esofágico también se alivia con nitratos. La exploración física suele ser normal. Pueden hallarse datos inespecíficos: soplo de insuficiencia mitral por disfunción transitoria de los músculos papilares por isquemia, tercer ruido o cuarto ruido, taquicardia, etc. En pacientes con historia clínica dudosa que no permiten un diagnóstico claro, se solicitan pruebas de detección de isquemia no invasivas con fines diagnósticos. Si son negativas, permiten descartar isquemia miocárdica, y si son positivas, confirman el diagnóstico de angina estable. Pruebas complementarias iniciales a realizar en lo que es la angina de pecho estable. Primero, un electrocardiograma. Durante el episodio anginoso pueden haber alteraciones eléctricas, pero la más característico es un infradesnivel transitorio del segmento ST. Infradesnivel transitorio del segmento ST, que revierte con el cese del dolor. Intercrisis, el electrocardiograma es normal en la mitad de los casos, aunque en ocasiones hay alteraciones en el segmento ST o en la onda T que son inespecíficas. Segunda prueba a realizar, un ecocardiograma. En todo paciente con angina se debe realizar un ecocardiograma en reposo para valorar la función ventricular. La presencia de disfunción ventricular es indicación de realizar coronariografía. Te repito, la presencia de disfunción ventricular es indicación de realizar coronariografía. 3. Análisis de sangre con perfil lipídico. 4. Valorar despistaje de diabetes mellitus. Y 5. Valorar otras pruebas como radiografía de tórax, etc. Seguimos en angina estable. ¿Cuál va a ser el manejo? Se realiza de forma ambulatoria. En los pacientes con angina de pecho estable se debe realizar una estratificación de riesgo de presentar en el futuro un evento coronario agudo en base a sus características clínicas y a pruebas de detección de isquemia no invasivas. La prueba de detección de isquemia a realizar se elige en función a las características del paciente. Los pacientes con características de alto riesgo, una angina refractaria al tratamiento médico, una disfunción ventricular o datos de alto riesgo en pruebas de detección de isquemia, se someterán a coronariografía diagnóstica con vistas a revascularizar la estenosis coronaria que sean severas. El tratamiento médico para mejorar el pronóstico se basa en la prevención de eventos coronarios mediante antiagregantes. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o clopidogrel sin tolerancia digestiva. Además de los antiagregantes, se dan estatinas con un objetivo de bajar el LDL o el Low Density Lipoproteins menor a 70 miligramos sobre decilitro. Pero el tratamiento sintomático se realiza mediante antianginosos. El tratamiento del episodio agudo de angina se trata con nitratos sublinguales. El tratamiento crónico para disminuir el número de episodios de angina, como primera elección, son los beta bloqueadores, como labetalol, metoprolol. Segunda elección son los calcio antagonistas, nitratos, también parches o preparados orales de dilución o ivabradina, ¿sí? Se usan en casos de intolerancia o contraindicación a los beta bloqueantes o en combinación con ellos si persisten los síntomas a pesar de su uso. En caso de angina refractaria al tratamiento médico, está indicado realizar una coronariografía con vistas a la revascularización de las estenosis severas. El seguimiento médico se realiza anualmente con electrocardiograma. En caso de aparecer síntomas nuevos o recurrentes
Una vez ya descartado que se trate de angina inestable, se debe repetir una prueba de detección de isquemia para reestratificar el riesgo del paciente. Angina en pacientes con arterias coronarias sin estenosis. Hay dos casos muy particulares, que es la angina microvascular y la angina vasoespástica o de Prince-Metal. Además de arteriosclerosis coronaria, existen otras dos causas de anginas importantes y cuyo diagnóstico requiere de una coronariografía que descarte la presencia de estenosis coronarias. 1. Angina microvascular. Es debida a obstrucción de la microcirculatura coronaria. Se trata de pacientes con la clínica típica de la angina de pecho que tienen resultados positivos en pruebas de detección de isquemia no invasivas, pero que en la coronariografía no tienen estenosis coronaria que justifiquen los síntomas, porque ésta visualiza vasos de mayor calibre. Aparece en sujetos con factores de riesgo cardiovasculares, por lo que estos sujetos pueden desarrollar angina de pecho de etiología aterosclerótica convencional. El tratamiento médico es el mismo que la angina de pecho aterosclerótica, pero al no existir estenosis coronaria que se puedan revascularizar, el control de los síntomas puede ser muy difícil. La segunda es la angina vasoespástica o la famosa angina de Prince-Metal. Aparece típicamente en jóvenes con episodios de angina en reposo, de predominio nocturno y de aparición brusca. En dichos episodios hay riesgo de arritmias ventriculares. El vasoespasmo puede producirse en una arteria sana o cerca de una placa de ateroma. La manifestación electrocardiográfica es característica con ascenso del segmento ST, que es reversible con vasodilatadores, generalmente nitratos sublinguales o intravenosos. El diagnóstico es clínico a través del cuadro característico y mediante coronariografía que descarte estenosis coronarias severas. Durante el cateterismo puede realizarse el test de la ergonovina, que es una provocación de vasoespasmo para confirmar el diagnóstico. El tratamiento crónico es médico y consiste en calcio antagonistas, adicionando nitratos si no se controla la clínica. Se deben evitar los beta bloqueantes porque pueden inducir espasmo coronario.